Continuamos en Tele7, estamos los dos como para cantar rabaneras. Buenas tardes, doctor Neiro, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, Arratsaldeon. Estamos un poquito, no sé si yo estoy empezando a verme afectada también. Yo, la verdad es que esta mañana me he despertado que prácticamente no tenía voz y a lo largo del día he ido mejorando un poquito, pero me parecía que estaba feo después de haber hecho un compromiso de volver. ¿Con una exclusiva de por medio? En 13 y martes, ¿verdad? Sí. Pues me parecía que iba a quedar muy mal, diciendo, porque como es 13 y martes, ha dicho que se ha puesto enfermo. Pues. Iba a pensar yo que usted es supersticioso, que no venía por eso del martes y 13. Que por cierto, la voz, ahora que está así hablando, parece Iñaki Gabilondo. Bueno, de no profunda, sé. ¿no? Igual lo de la laringitis. La tengo más profunda, efectivamente. Ahora tengo una voz más profunda. No sé cómo la tiene Iñaki Gabilondo, porque ahí me parece un periodista cañón. Pero bueno, ahora que están cambiando las cosas en mi medio, o parece que les exigen que cambien, ya veremos a ver. Pues igual ahora yo me cambia la voz, igual estoy en edad de cambiar la voz. Eso es, igual cambiamos, ¿no? Mudamos y yo también me pongo una voz así un poquito tal, de usted es una voz. La tiene preciosa, no me cambie, no me cambie. La tuya está bien como está, ¿es más grave? No. No vamos a cambiar, no, que vamos a cambiar. Ya estamos bien como estamos, y ya estamos perfectamente asentados, podemos... rejuvenecer, eso no descartamos, igual podemos quitarnos unos cuantos años, pero está la difícil. voz que quede como está. Está difícil. Los investigadores nos dicen que el envejecimiento depende del acortamiento de unos fragmentos de los cromosomas que se llaman los telómeros. Los telómeros son la parte final, lo que está en los cromosomas son esos trocitos del ácido nucleico que llevan todas nuestras células y que cuando el ácido nucleico se disgrega, digamos, se forman los cromosomas que tienen todos forma de X. X con los brazos más largos o con los brazos más cortos, a veces irregulares. Bueno, pues en la parte terminal de los brazos de cada X están los telómeros. Cuanto más se acortan los telómeros, menos vivimos. Y cuanto más se conservan los telómeros, más tiempo nos da a vivir. Lo que no está muy claro es si podemos hacer algo. Eso es para tener esos telómeros más largos. Dicen que lo mejor es tener una vida saludable y eso significa una dieta libre de tóxicos con muchos antioxidantes, como por ejemplo el resveratrol, del que se ha hablado muchísimo, que está en las uvas y por eso se dice que el vino, patatín, patatero. Bueno, hoy ya sabemos que lo del vino es un poco legendario. Es muy rico, puede dar buena calidad de vida, pero en realidad, cualquier pequeña cantidad de alcohol es mala para el organismo. Y esto es una gran desgracia porque los conocimientos científicos los vamos adquiriendo a medida que se desarrollan las investigaciones. Hasta hace muy poco se decía que un vaso de vino al día, en el caso de los varones, 2. Un vaso de vino en el caso de las mujeres, 2 en el caso de los varones, podía incluso tener un perfil favorable para el riesgo cardiovascular. Hoy sabemos que eso prácticamente no se puede sujetar porque aunque sea parcialmente verdad, tiene otras desventajas el alcohol. Pero bueno. Está hoy chafando el martes y 13 a muchas personas. No, yo vengo a dar buenas noticias hoy. Sí. Bueno, ya desmontar esos mitos y contar las realidades, las verdades sobre, pues la anticoncepción hormonal combinada. Esto es una exclusiva a nivel mundial, como siempre nos da el doctor Neiro aquí en su programa en Objetivo Vizcaya en Tele7, no lo busquen en otro sitio que no existe, solamente aquí, y vamos a hablar de esos mitos y verdades en torno a la anticoncepción hormonal combinada, que por cierto, antes de hablar de los mitos y verdades y demás, doctor Neiro, eso de anticoncepción hormonal combinada, de lo de combinada, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, la famosa píldora anticonceptiva, que tiene ya más de 50 años, en realidad es un medicamento que contiene dos fármacos. Tiene por una parte estrógenos y por otra parte gestágenos. Los estrógenos, que son las hormonas de la femineidad, estrogenos en griego significa causante del estro, causante del ardor sexual. Aquello que te hace ser femenina. Bueno, vamos a dejarlo en empate. Aquello que es más propio de las mujeres. Los anticonceptivos, quiero decir, los estrógenos no son necesarios para la anticoncepción. Lo que es necesario es el gestágeno. La hormona
segregada por los ovarios, que es causante de la gestación. Gestagenos, causante de la gestación. Que nos posibilita quedarnos embarazadas. Exacto. Y de ahí viene el conocimiento de los científicos, comienza cuando se dan cuenta que las embarazadas no se preñan. Claro, ¿qué mejor método anticonceptivo que estar embarazada? Ninguna embarazada se queda embarazada. ¿Sería un embarazo al cuadrado? Claro, pero eso solo sucede en las hembras mamíferas inferiores. Eso sucede en las ratas, en las ratonas, en las conejas, en las tigresas, en las panteras, en las leonas, en muchas perras, en muchas gatas, que tienen ovulación inducida por la cópula. Cada vez que el macho las cubre, ellas ovulan y hacen gestaciones multifetales. La hembra humana no. La hembra humana tiene lo que nosotros llamamos ovulación encriptada. Quiere decir que no se sabe cuándo ovula, no se muestra la ovulación, no se le ponen, yo qué sé, imagínate, voy a decir una burrada, las tetas gordas, pues no, ni las orejas verdes, pues no, ni se le inflama la nariz, tampoco, ni se le ponen las rodillas con un par de cuernos, tampoco, no sucede nada. Por tanto, el macho no sabe cuándo ovula la hembra, y la hembra solo le concede al macho unas 12 horas, cada 28 o 30 días, unas 12 horas de periodo fértil. Sea como fuere, una vez que está embarazada, ninguna mujer ovula y ninguna mujer se queda embarazada. Y no se queda embarazada porque la progesterona, la hormona que está a favor de la gestación, la hormona que sujeta el embarazo, es anticonceptiva. Evita nuevas ovulaciones. Entonces los investigadores dijeron, pues y entonces si le damos a la mujer algo parecido a la progesterona, que en aquel momento no se conocía, pero si le damos un gestágeno, una hormona similar a la progesterona, evitaremos que se quede embarazada. Pues ya está, ya lo tenemos. Y entonces le empezaron a dar gestágenos. ¿Cuál es el problema? Que las mujeres no menstruaban, no tenían la regla, porque se quedaban sin la regla. Y entonces dijeron, joder, no vamos a vender ni una lata. Porque en aquel momento, en la mitad del siglo pasado, estamos hablando de los años 50, 50 y pocos, la píldora anticonceptiva estaba diseñada para ser vendida a las mujeres más ricas del noreste de los Estados Unidos, las mujeres de los estados de Nueva Inglaterra, Delaware, Massachusetts, el estado de Nueva York, toda esa zona, Virginia, donde hay muchas ricas y también muchas judías. Y entonces ellos pensaron, las judías no van a aceptar un método anticonceptivo que les evite tener la regla. ¿Por qué? ¿Pensaban que era algo antinatural? Lo van a pensar como antinatural y por tanto van a decirnos que no. Entonces idearon un sistema de tal manera que una vez que teníamos el anticonceptivo, le vamos a añadir el estrógeno. Y de ahí viene la combinación, de ahí viene combinado. Le añadimos el estrógeno para que cada 28 o 30 días le quitemos las hormonas y le hagamos tener una hemorragia. De tal manera que esa hemorragia simulará la menstruación y las mujeres pensarán que están tomando algo natural o más natural que de la otra manera con solo gestágenos que impediría que se produjera la regla. Que como hemos explicado en otras ocasiones, esa creencia de si no se tiene la regla, donde va esa sangre, la sangre mala, se te sube a la cabeza, te crea una enfermedad, se te va la... Y, bueno, eso es como realidad, el apocalipsis, ¿no? El primer mito sería a considerar si la hemorragia que tienen las mujeres que toman anticonceptivos es una menstruación o no. Y no es. No es una menstruación en la medida en que la menstruación es la consecuencia de la actividad del ciclo hormonal de los ovarios. Pero cuando se toman anticonceptivos hormonales, los ovarios no funcionan. Y esto es un principio básico que tienen que entender las mujeres que toman anticonceptivos. Cuando yo le doy hormonas ováricas a la mujer, lo que hago es hacer que el ovario deje de funcionar, porque el ovario inmediatamente recoge la información de que ya hay hormonas en el organismo y recibe la orden de no funcionar. Como si hubiera un embarazo, por decirlo así. Por decirlo así, solo que... Engañamos a nuestros ovarios. Le engañamos un poquito. Claro, ¿qué le hacemos a la mujer que tiene un tiroides que no funciona? Le damos las hormonas del tiroides. Claro, ¿qué le pasa a los culturistas? Otro ejemplo. Los culturistas toman hormonas sexuales masculinas para estar más fuertes y para que cada vez que levanten peso se le hipertrofien más los músculos. Ya, al tomar hormonas sexuales masculinas, aunque ellos no quieren, le están informando a sus testículos de que ya hay hormonas. Y entonces los testículos dejan de funcionar. Y muchos culturistas tienen problemas de fertilidad.
Y muchos culturistas tienen problemas de potencia sexual. Y muchos culturistas de repente tienen unos testículos blanditos y pequeñitos. Y si no, usted que me está viendo, a ver si lo consigo decir sin que parezca una burrada. Cuando vea un concurso de culturismo, fíjese en el paquetillo de los culturistas, que es muy, muy pequeñico. Y luego vaya usted donde su marido a comparar. Y de ordinario, los chicos normales, los que andan por la calle, tienen unos testículos más grandes que los culturistas. Porque los culturistas, los que se dopan, cuidado, los que toman hormonas sexuales masculinas para tener más músculo, terminan por inhibir la acción de los testículos. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que en los ovarios sucede un fenómeno muy curioso. Cuando las mujeres toman anticonceptivos, los ovarios dejan de funcionar. Pero en cuanto dejan de tomar anticonceptivos, vuelven a funcionar como el primer día. Y esa es una gran ventaja. Entonces, el primer mito sería la regla. Que es esa... No regla, bueno, es algo... ¿Hemorragia? Claro. Es una hemorragia... ¿Cómo se consigue? Pero mucha gente dirá, pues yo pensé que es una regla se consigue normal, porque ¿no? se dejan de tomar las pastillas. En realidad, las cajas de las pastillas tienen a veces 21 pastillas, a veces 22, a veces 24 o a veces 26. Pero de ordinario tienen un número limitado. Entonces, les decimos, o les decían los ginecólogos antiguos, les decían, todos los meses, cuando termines la caja, dejas una semana de tomar, o 5 días. Unos cuantos días, los que fueren, porque en cada anticonceptivo es distinto. Y durante esos días te vendrá la regla. La regla, no la menstruación. Regla en cuanto que es regular, claro, tan regular como que me viene en cuanto yo dejo de tomar las pastillas a los 2 días. Claro, ¿cómo no va a ser regular si la he provocado yo? Sin embargo, no es una menstruación, en cuanto que una menstruación decimos que es la regla que ocasiona la actividad de los ovarios. Y esta no existe. Por tanto, primer mito, con las anticonceptivas no se tiene la menstruación, se tiene una regla. Pero se expulsa también El endometrio, Eso es. que no ha crecido apenas. Segundo mito, podríamos decir. Entonces, doctor, ¿yo puedo tener esa hemorragia cuando quiera? Claro. ¿Y por qué a veces, no? Me dura menos o... ¿Siempre dura menos? Sangra menos, ¿no? Se sangra menos, se sangra menos y se sangran menos días. Porque los anticonceptivos te proporcionan una cantidad hormonal mucho más pequeña que la que tú fabricas todos los días. De tal manera que los anticonceptivos solo te dan las hormonas que son necesarias para que el ovario deje de funcionar, que es lo que buscamos. Que el ovario no funcione y por tanto que no haya ovulación. Por eso los anticonceptivos se dicen que son anovulatorios. O sea, no se expulsa el óvulo... No hay óvulo funcionante, no hay. No hay ovulación, por tanto no hay posibilidad de embarazo. Eso está muy bien. Que en una menstruación normal sí se expulsa el óvulo. En una menstruación normal ha habido ovulación 14 días antes. Y los cambios hormonales son definitivamente distintos para cada ciclo. Cuando tomas anticonceptivos hormonales no hay distinción. El mes de enero es igual que el de abril, el de febrero es igual que el de junio, y el de julio es igual que el de diciembre. Y siempre son muy pequeñas las cantidades hormonales. Por eso el crecimiento de la mucosa del interior del útero, el endometrio, es muy escaso. Y por eso las hemorragias que se tienen durante la toma de anticonceptivos son más pequeñas. Se sangra menos días y se sangra menos cantidad. De hecho, muchas veces los ginecólogos utilizamos esos tratamientos para reducir los sangrados excesivos de las mujeres. Porque tengo anemia y bueno, pierdo mucho hierro. Perfecto, tome usted anticonceptivos y lo dejará de suceder. Entonces, el segundo mito sería, lo que usted sangra no purifica nada, no limpia nada. Usted no está sucia por dentro, no tiene que limpiarse de nada. Esa sangre no es mala, no se nos va a subir a la cabeza. No se sube a la cabeza, ni se va a ningún sitio, nada, absolutamente nada. De tal manera que, como se sangra menos, tenemos la ventaja, además una gran ventaja, de no tener anemia, de recuperar la cantidad de hierro que se va perdiendo en las reglas anteriores y de que las mujeres dejen de estar cansadas, por ejemplo, dejen de tener fatiga, respiración acelerada, palpitaciones, que son síntomas todos de anemia. Tiene que ver con el tema... Se va a reír, ¿eh? No, Se va a reír. Estos no. son también mitos o creencias y cosas que, venga. bueno, pues en la adolescencia con las amigas se comentaba y nos hacía mucha gracia de
me han recetado pastillas anticonceptivas para el tema del El acné. acné, hombre, claro. ¿Es verdad? Absolutamente, ¿eh? Absolutamente, porque yo he explicado muy rápidamente que hay un gestágeno y un estrógeno, ya, pero tenemos 50 gestágenos diferentes y 3 o 4 estrógenos distintos en las píldoras anticonceptivas. De tal manera que ya conocemos, dentro de la clasificación de los gestágenos, los que son más, con una acción más antiandrogénica, aquellos que son más progestacionales, aquellos que son más, tienen estos efectos secundarios, aquellos que tienen estos otros, y de hecho, la píldora anticonceptiva, cuando la recetamos los ginecólogos, no tome usted la de su prima, no tome usted la de la vecina de cabecera, no tome usted la que le recomienden en la farmacia, vaya al ginecólogo. Cuando el ginecólogo decide qué anticonceptivo hay que ponerle a cada mujer, lo hace en función de los niveles hormonales de la señora y sobre todo del biotipo. La que está más gordita, la que es más rubia, la que es más morena, la que tiene más pelos, la que tiene menos pelos, la que tiene el cutis más graso, la que tiene el pelo más graso. Porque tenemos anticonceptivos que reducen la grasa del pelo, tenemos anticonceptivos que reducen la grasa de la piel, tenemos anticonceptivos que, además de ser anticonceptivos, tratan el acné. Tenemos anticonceptivos que, sin embargo, no tienen ningún efecto sobre la piel. Tenemos anticonceptivos que afectan menos al pecho. O sea que depende de quién sea, como siempre decimos aquí, los tratamientos se personalizan. ¿Cómo se ve también el tipo de anticonceptivo que necesita una mujer? ¿Un análisis de sangre? ¿Haciendo No, algún análisis de estudio? sangre exactamente no. Hombre, en algunas mujeres sí necesitamos algunos análisis de sangre. Por ejemplo, pongo por caso el caso de las mujeres que tienen una tríada que consiste en que son anovuladoras, además de eso tienen tendencia a la obesidad y además tienen tendencia a tener muchos más pelos de los que deben. No me refiero a tener muchos pelos, cuidado, en el antebrazo. Estos pelos no son de origen sexual, estos pelos son de origen genético. Estos pelos son de origen genético. Sin embargo, estos pelos son de origen sexual. No estos, pero estos sí. Los que nacen en la patilla debajo de la oreja, los que nacen aquí, estos son de origen sexual. Los que nacen aquí son de origen sexual. Los que nacen alrededor de los pezones son de origen sexual. Entonces, una chica puede tener muchísimos pelos aquí y no tener ni una gota de pelos en el bigote, ni en la sotabarba, ni en las patillas, ni en los pezones, ni en el surco interpectoral intermamario. ¿Qué quiere esto decir? Que dependiendo de la cantidad de vello y de la localización, si eso lo unimos a los trastornos metabólicos de un determinado tipo de mujer, y además de eso a la tendencia a la obesidad, y además de eso a la anovulación crónica, que tenemos que determinarla mediante análisis hormonales, tenemos un tipo de mujer específico, que ahí sí tenemos que utilizar determinados tipos de anticonceptivos muy específicos. Pero el común de las mortales no son así. El común de las mortales son mujeres normales y corrientes, unas que tienen la regla más o que menos, pero el común de las mujeres no necesita que le hagamos análisis de sangre para recetar anticonceptivos. Simplemente con una exploración. Una exploración e incluso, fíjate, ahora los ginecólogos más modernos ya cuando enseñamos decimos que no es necesario ni siquiera explorar. Dice pues yo no voy a ir al ginecólogo para que no me explore. Pues mire, yo le voy a tranquilizar a usted. Si su familia no tiene antecedentes de trombos en las venas de las piernas, de trombos en las venas de los pulmones o de trombos en las venas de la cabeza, si en la familia no hay ninguna de esas cosas, y usted tampoco ha tenido esas enfermedades, basta con que yo le tome la presión arterial para darle anticonceptivos. Basta. 4 preguntas, pues serán 10, pero sin movernos del sitio. Y algunas mujeres te dicen, ¿y no me va a explorar? Es que no es necesario. Oiga, yo me he hecho la citología cada año. Perfecto, siga haciéndosela. Con esa citología ya sabemos que usted no tiene otras enfermedades, pero las enfermedades que descubrimos con la citología no contraindican los anticonceptivos. O sea que son dos cosas completamente distintas. ¿Qué quiere esto decir? Que a las chiquitas jóvenes, cuando nos las traen a veces de la mano de mamá y tal y cual, y la chiquita joven, te voy a ir al ginecólogo, y me va a mirar por ahí y tal. Tranquila, no hay que, tranquila.
basta con un pequeño interrogatorio en relación con los antecedentes familiares y los antecedentes personales. Y con eso y tomar la presión arterial ya nos basta. ¿Y qué mujer de 17, de 15, de 20 años tiene la presión arterial anormal? Ninguna, ninguna. Lo normal a los 20 años, o a los 23, o a los 17, o a los 24, es tener la presión arterial normal. La presión arterial se empieza a tener anormal a los 40 y muchos o a los 50. Es mucho más sencillo de lo que parece. Doctor, seguimos con los mitos. Otro de los mitos, la anticoncepción hormonal aumenta el riesgo de padecer cáncer. Ojo, porque además diferentes tipos de cáncer, según este gran mito. Enorme, o creencia. Enorme gran mito. Para empezar, yo voy a decir, mira, no solamente no es verdad, sino que es mentira. Vamos a ver, las mujeres que toman anticonceptivos hormonales tienen menos cáncer de ovario. Pero la protección se mantiene hasta 10 y 20 años después de haberlos dejado de tomar. O sea que tú tomaste unos cuantos años anticonceptivos hormonales, bueno, pues tienes menos riesgo durante el tiempo que los estás tomando y los 10 y 20 años después de haberlos dejado de tomar, tienes menos riesgo de tener cáncer de ovario que el que tenías de ordinario por el hecho de ser mujer, que tampoco es muy grande. Pero bueno, cáncer de endometrio, cáncer de útero. También los anticonceptivos reducen el riesgo de cáncer de endometrio, porque trabaja menos el endometrio, porque sangra menos, porque le obligamos a menos influjo hormonal. Pero digo más, oiga, y el cáncer de colon, también, las mujeres que toman pastillas anticonceptivas tienen menos riesgo de cáncer de colon. Pero oiga, el cáncer de colon no es de chicos, no, es el tercero más frecuente en las mujeres. Después del cáncer de mama y del cáncer de pulmón, el cáncer de colon es el tercero más frecuente. Entonces, las mujeres que toman anticonceptivos tienen menos riesgo de cáncer de colon. ¿Y cáncer de mama? Ahí estamos. De ahí vienen las peleas. ¿Y del cáncer de mama? Bueno, pues mire, con el cáncer de mama, en los últimos 30 años, tenemos que diferenciar las pastillas que tienen una dosis infinitamente inferior a la que tenían hace 50 o hace 40 años. Las dosis que se utilizaban en los anticonceptivos de los años 1950, 1960, 1970, eran una dosis hasta 8 y 10 y 15 veces superior a las dosis que tienen los anticonceptivos de hoy. En aquella época se podía incrementar levemente, levísimamente el riesgo de cáncer de mama, pero apenas un 26% de riesgo relativo, que es nada. Y digo nada porque eso supone que por cada 7.690 mujeres que toman anticonceptivos durante un año, habrá aparecido un caso más de cáncer de mama. Uno por cada 7.690 mujeres. Y esto con los anticonceptivos de hace 40 años. Con los anticonceptivos de hoy ya no. Con los anticonceptivos de hoy ya no. Y es más, el pequeño incremento de riesgo de cáncer de mama disminuye inmediatamente al cabo de un año de dejar los anticonceptivos. Y digo más, hay que poner, digamos, los riesgos en su contexto, porque el hecho de preñarte, solo por preñarte, tienes 26 veces más riesgo de morirte que de tener un cáncer de mama. ¿Y qué es lo que pretenden las pastillas? Evitar el embarazo. Entonces, no tomo pastillas para que no se incremente mi riesgo de cáncer de mama. Señora, es una decisión equivocada. Seguro, porque el riesgo de quedarse embarazada es más peligroso para su salud que el riesgo que usted puede asumir de tener cáncer de mama, que ya le digo que es despreciable. Un caso más de cáncer de mama por cada 7.690 mujeres que toman anticonceptivos durante un año. Y en ese periodo habremos reducido de manera mucho más importante el riesgo de cáncer de ovario, el riesgo de cáncer de endometrio y el riesgo de cáncer de colon. Conclusión, ¿podemos decir que los anticonceptivos incrementan el riesgo de cáncer? Yo creo que no. Yo creo que en todo caso se puede argumentar con la mujer a la que yo le voy a dar anticonceptivos que tienes una gran defensa frente a muchos cánceres ginecológicos. Y esto es algo que hay que recordar para quitarle hierro y sobre todo para tranquilizar a las mujeres. El doctor, ahora que estoy viendo un poco la chuleta, ¿el cáncer de cervix? Esa es una buena. Vamos a ver, con el cáncer de cervix pasa algo parecido, algo muy similar a lo que pasa con el cáncer de mama. Pero hay que recordar que el cáncer de cervix ya sabemos el origen, en el cáncer de mama no. En el cáncer de cervix sabemos que es una enfermedad infecciosa. Está producida por el contagio de un virus muy contagioso.
afortunadamente muy poco agresivo, pero muy contagioso, del que hemos hablado aquí largo y tendido, que es el virus. Papiloma humano. Exacto, virus del papiloma humano, que se puede evitar con una sencilla vacuna. Entonces, ¿usted tiene miedo del cáncer de cuello? Fenomenal, vacúnese. Y es que ya he tenido relaciones sexuales, es que tengo 30 años, perfecto, vacúnese a partir de mañana. Bueno, hoy ya no, bueno, sí, todavía a las 6, sí, todavía la farmacia puede Porque estar da igual la abierta. edad. O sea, Da igual, la edad da igual. Solo hay que hacer 2 preguntas para vacunarse contra el cáncer de cuello. 1, ¿va usted a tener relaciones sexuales a partir de mañana? Bueno, sí o no, no me cuente su vida, que no me interesa para nada. No, pero déjeme contarle, no quiero. Es que no me interesa con quién va a tener relaciones sexuales, si es usted heterosexual, homosexual, bisexual, anterosexual, no me interesa nada. Solo quiero saber si va a tener relaciones. Segunda pregunta, ¿tiene usted dinero para pagarse la vacuna? Sí a las 2, vacúnese. Y entonces se quita usted el lío de encima, o sea, siga tomando los anticonceptivos y vacúnese. Pero ¿puedo esa vacuna que es para siempre. Esa vacuna O sea, es para toda la vida. Nos protege del virus del papiloma Para humano toda la vida. para siempre. De momento sabemos, en periodos de seguimiento, los ensayos clínicos son relativamente recientes. La vacuna no tiene arriba de 15 años desde que se empezó a investigar. Entonces, los estudios de seguimiento tenemos de más de 10 años. Y a más de 10 años sigue siendo protectora. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque tu tasa de anticuerpos vaya disminuyendo en sangre, sabemos que cada vez que tengas un contacto con el virus, tu sistema inmunitario lo reconoce, se pone a trabajar, fabrica anticuerpos y le pega al virus. Y eso ya lo hemos demostrado. Es la vacuna más eficaz de la historia de la medicina. Y es la vacuna más segura. Bienvenidos los antivacunas ignorantes, porque esta es la vacuna más eficaz y más segura. Es la vacuna, vamos a ver, si yo le digo a los pediatras que tengo una vacuna que pasa del 78-85% de protección, los pediatras me dirían, por favor, dénosla para nuestros niños, por favor. Y digo, no, si se la vamos a poner, pero a partir de los 9 años, porque no se puede vacunar contra el virus del papiloma antes de los 9 años. No se debe. Ahora, por encima de los 9 años, chicos, chicas, medio pensionistas, transexuales, gays, lesbianas, heterosexuales, todos. Porque recordamos que es un virus que se puede contagiar de manera muy, entre comillas, sencilla y que... ¿Con el sexo? Claro, y que, como explicó en un otro programa, que esto es lo más ya macanudo, como suele decir, muchas veces no da síntomas. No, muchas no. Claro. Nunca da porque, síntomas. Hasta la gripe, ¿no? Una gripe, que también La es un gripe virus, aunque no tiene la gravedad, entre comillas, depende de las edades. La sí. gripe mata mucho, ¿eh? Cierto es. Hay que vacunarse contra la gripe. Cierto es, Sí, depende sí. de las edades y la población de riesgo. Sí, pero sí, sí. normal, pues una gripe se pasa muy mal y sí que hay población de riesgo, personas más mayores, con Eso ciertas dolencias y demás, enfermedades, que sí que es, por supuesto, grave. Pero la gripe nos da síntomas. El virus del papiloma, ninguno. Mucosidad, no sé qué, estornudos. El virus del papiloma humano Ninguno. es silencioso. Yo puedo tener el virus del papiloma desde hace 10 años, ir a fabricarme un cáncer de pene o un cáncer de ano, cuidado, o un cáncer de glande, ¿verdad? En los chicos, o un cáncer de laringe, o un cáncer de lengua, atención, porque el sexo no es solo genital, y no enterarme, y de repente aparecerme una cosa en la lengua que me está molestando, tal, voy al médico, me dicen, no, vete al dentista, no, vete al otorrino, tal, me toman una biopsia, cáncer, contra. El 35% de los casos de cáncer de laringe son debidos al virus del papiloma, el otro 65% al tabaco, por cierto, deje usted de fumar. Por cierto, las fumadoras tienen un 250% de incremento del riesgo de cáncer de cuello, a pesar de que el cáncer de cuello es una enfermedad infecciosa. Y para concluir, el mito del cáncer. Anticonceptivos y cáncer de cuello. Mire usted, los estudios no son concluyentes. Parece que hay un leve sesgo, un leve incremento entre las usuarias. Pero esas estadísticas no están bien purificadas, porque habría que retirar o habría que considerar la influencia del tabaco, que ya hemos visto que facilita la infección. Habría que ver cuántos de esas usuarias de anticonceptivos tienen virus del papiloma. Claro, amigo mío, es que aquí el causante no es el anticonceptivo, el causante es el virus. Habría que ver
cuál es el número de parejas sexuales o cuál es el número de infecciones que ha tenido. Y esas consideraciones para el cáncer de cuello no están hechas cuando se estudia el riesgo de cáncer de cuello en las mujeres que toman anticonceptivos. El problema de estos estudios es que necesitamos poblaciones muy grandes seguidas durante muchos años. Y entonces hay que, lo que llaman los epidemiólogos, depurar las poblaciones, apartar el heno de la paja para quedarnos con lo fundamental, el grano de la paja quería decir. Y en el caso de los estudios que han verificado el riesgo de tener cáncer de cuello por tomar anticonceptivos, las cosas no están claras. Yo me atrevería a decir que si depuramos tabaco, virus y contagios, los anticonceptivos hormonales no incrementan el riesgo de cáncer de cuello. Doctor, seguiremos hablando de mitos, realidades, verdades, creencias y realidades, todo esto en el siguiente programa, el próximo martes. Aquí estaré. Que está siendo muy, muy interesante y que la verdad es que va a despejar muchas dudas de todo lo que, bueno, pues muchas veces hemos oído, nos han informado, mal informado, mejor dicho, sobre los anticonceptivos y que usted va a poner esa luz en todo este tema. Veremos a ver, esta semana me toca colgar una cosa en Facebook, en mi muro de Facebook, y voy a hablar de las fake news y de las... Porque antiguamente los periodistas os llamaban notarios de la actualidad. Y ahora hay cada vez más periodistas que se dedican a intoxicar, a producir noticias falsas, a lo que llaman la posverdad, que tiene que ver con esto de los mitos y las realidades. O sea, yo me escandalizo todo el día. Igual es que estoy envejeciendo. Doctor, para nada. En el siguiente programa hablaremos de todo esto, desmontaremos esos mitos y explicará esas verdades. Lo hará siempre con claridad y de manera muy sencilla y cercana para que toda la gente lo entienda. El martes que viene estoy aquí. Es que recasco, Neiro. Gracias. Esta cosa no te... Pero hacemos una pequeñísima y rápida pausa.